Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Espejo de Gloria. Hoy voy a hablaros de un libro muy especial que es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Yo había escuchado campanas sobre este libro en los últimos años, pero no me había enterado muy bien de qué iba porque si no hubiera ido corriendo a conseguirme un ejemplar. Había escuchado que era una distopía centrada en personajes femeninos, pero poco más. Si yo hubiera sabido que hablaba de teocracias, y más aún teniendo en cuenta que lo que plantea es una teocracia en Occidente, en Estados Unidos, hubiera ido corriendo a por este libro. Es un tema que me gusta tratar, que de hecho tengo una novela en proceso que plantea esto, ¿no? Cómo funciona una teocracia patriarcal, los efectos devastadores que tiene. Y lo que pasa es que yo la ambiento en un mundo fantástico, con lo cual el efecto es bastante menos inquietante, diría yo. O sea, lo que consigue Atwood al ambientarlo en un futuro muy cercano en el tiempo a nuestro presente y en Estados Unidos, consigue que tenga un carácter terrorífico para el lector occidental, que se siente identificado con lo que es el pasado de ese personaje, que se parece tanto a nuestra vida cotidiana, y ver cómo ha cambiado su vida, cómo ha pasado desde una mujer trabajadora normal y corriente, como de la noche a la mañana no poder trabajar fuera de casa y no tener acceso a su dinero, a su cuenta corriente. Y de ahí pues todo va escalando a niveles insospechados. Sobre el origen del libro y su trasfondo histórico, tenemos que recordar que el libro es del año 85 y es una época en la que hay un alzamiento de la derecha conservadora cristiana en muchos países, en Estados Unidos en concreto, y eso es algo que a Atwood y a muchas feministas las tiene muy preocupadas, que los derechos siempre se pueden perder si no luchamos por mantenerlos. Además, había ocurrido un hecho muy relevante, que es la revolución islámica en Irán en el 79, que lo que hizo fue llevar al país a una teocracia, en ese caso musulmana, pero igualmente patriarcal. O sea, porque en ese sentido conviene recordar que tanto una teocracia cristiana como una musulmana sería patriarcal, con lo cual el efecto hacia las mujeres viene a ser muy parecido, básicamente de subyugación y de valores tradicionales del, bueno, pues eso, la mujer trabaja, por supuesto, pero en el interior de su hogar, y se dedica pues a la maternidad y a los cuidados y a labores que luego no son valoradas realmente por la sociedad, y sin un poder para cambiar su situación y para tener libertades. Además, el contexto del libro lo podemos también ver en relación con la segunda ola del feminismo. Si os interesa, puedo hacer un vídeo sobre las olas del feminismo, pero básicamente la primera ola, que fue la que tuvimos en el siglo XIX, principio del XX, era una ola que luchaba por los derechos políticos, básicamente por el derecho al voto, y la segunda ola ya se centra en otros asuntos más sociales. Me decidí por fin a leerlo porque estoy trabajando en la reescritura de una novela corta que se llama Hijas de Circe, y tiene un componente de distopía, y también habla sobre temas de maternidad, con lo cual al buscar libros que conjugaran estos elementos, pues me topé otra vez con El cuento de la criada y fue como, ya, o sea, esto hay que leerlo. La verdad que se lee en pispás, me lo leí en 2 días, no engancha muchísimo. Es curioso porque parece en gran parte que no está pasando gran cosa, no es que sea una historia trepidante, pero lo que vas degradando de la historia es tan terrible que no puedes evitar seguir leyendo. Sobre el libro en sí, os puedo decir que se ambienta en la República de Gilead, que es básicamente el estado que se crea en Estados Unidos después de que haya un atentado y se echa por tierra la Constitución, y a partir de ahí se crea este estado totalitario y teocrático, con unas leyes
bastante terrible, sobre todo para eso, para las mujeres y bueno, para cualquiera que desafíe lo que es el orden tradicional y patriarcal, es decir, pues, mujeres, homosexuales. La protagonista es Offred, no es su nombre real y de hecho hay un elemento inquietante del libro, que es que nunca sabemos cómo se llama realmente. Como si el proceso de adoctrinamiento por el que ella pasa hubiera tenido tanto éxito que ella llega a aceptar ese nombre que le adjudican. Que básicamente lo que viene a decir es que ella no es un individuo, sino que es una propiedad de otro, en este caso del commander, que se llama Fred, y entonces ella es of Fred. Un objeto, un recipiente, una incubadora humana, porque el libro se llama, bueno, El cuento de la criada, y este título se le adjudica a las pocas mujeres que son fértiles en esta sociedad futura, un futuro cercano en el que por determinados hechos la fertilidad ha bajado a niveles dramáticos y se convierten en una especie de condena para las mujeres fértiles que van pasando de un hombre de alto rango a otro para generar hijos para ellos. La verdad que se puede hablar de muchísimas cosas sobre este libro. En otro día tendré que hablar de determinados aspectos más en profundidad. Por ejemplo, el final es totalmente desconcertante y a primeras no sabía si me gustaba o no me gustaba y luego realmente me di cuenta de que no es relevante que te guste o no, sino lo que tienes que hacer es intentar sacar el mensaje que hay ahí, y la verdad es que hay un puntito de humor negro importante y como una especie de crítica o reflexión respecto a la construcción historiográfica, de la construcción de la historia. Pero bueno, como esto es un poco spoilers, no voy a entrar en esto mucho más. Lo que haré, si puedo, es hacer un programa entero sobre el final del libro. Entonces ya, si lo habéis leído, podéis entrar en ello y podemos establecer una especie de debate sobre el final, porque la verdad es que da para mucha conversación. Algo que sí me gustaría resaltar es la protagonista. Es un personaje bastante pasivo que no hace gran cosa o parece que no hace gran cosa, básicamente porque cata las normas que le exigen ser un objeto pasivo, y bueno, pues te habla de esos tiempos de espera en los que bueno, pues no se la requiere y como si no existiera, tiene que estar quietecita en la habitación que le han asignado y ya está. Le da espacio para reflexionar, y entonces puede introducir todas esas reflexiones sobre su pasado y esas líneas temporales que tiene la novela, que tiene 3 líneas temporales. Eso por ahí, pero se hace un poco extraño porque es verdad que siempre cuando analizamos la construcción de una novela, siempre tenemos esa idea, ¿no?, de que el protagonista tiene que ser una persona muy activa, muy proactiva, que luche, y realmente Offred hace poquito de eso. Y lo que facilita esto es que empaticemos con ella, en el sentido de que la mayoría de personas actuaríamos como ella. Lamentablemente, por eso triunfa el mal normalmente, porque la mayoría de la gente no tiene la valentía de luchar y arriesgar su vida y la de sus seres queridos por ese bien mayor. En este sentido tenemos el personaje en paralelo con ella. En realidad hay 2 personajes en paralelo con ella. Está su madre, que era una activista feminista antes de que empezara esta república totalitaria, en lo que sería nuestra cronología actual, más o menos. Y luego está su amiga Modira, que también es muy luchadora y siempre ha estado muy involucrada. Y ella, durante la trama en sí del presente de la novela, en esa época distópica, sí lucha. Ella sería, digamos, la protagonista del libro si Margaret Atwood hubiera querido ir por el camino más obvio, supongo, o por el que se haría a partir de ahora. O sea, se parece más, por ejemplo, si la gente piensa en distopías hoy en día,
con respecto a los Juegos del Hambre, más que con los clásicos de las distopías, pues es un poco más Katniss, o sea, es un personaje que lucha y que se arriesga a que la maten por escapar. Y bueno, pues de hecho consigue escapar en un primer momento, aunque luego, bueno, ya veremos que las cosas no acaban de salirle tan bien tampoco. Pero hay esa contraposición, ¿no? Y es muy interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Como la mayoría de la gente no somos ese personaje heroico. De hecho, una de las cosas más aterradoras, yo creo, del libro es ver esa evolución que tiene el personaje de ser una mujer normal, trabajadora, con su hija, con su marido, a, a ir aceptando poco a poco ese sistema que la reduce a un objeto sin voluntad, sin deseo propio. Y vas viendo ese proceso y es muy inquietante. Y la verdad es que lleva a la reflexión. Es un libro muy duro y aunque se lee muy rápido, deja un pozo muy profundo y, y merece la pena meterle una relectura y analizar paso por paso los distintos temas que trata el libro. Y nada, si lo habéis leído, dejadme comentarios por abajo y bueno, tanto aquí como en Twitter, en el blog, donde queráis, podemos hablar sobre este libro si lo habéis leído, si os llama la atención, lo que sea. Y espero volver a contaros cositas por aquí. Hasta luego.